Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, hoy me rajé, no tengo Yo siempre me rajo. la taza, tengo, Pues ya no tengo sé. una de gelatina. Ya sirve, ya sirve. ¿Gelatina Stem? No, todavía no. Sí, gelatina STEM. Ay, no, qué pena. Pero bueno, por lo menos me pasó una vez. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien, Juicioso. todo muy bien. Energía Ah, bueno. recargada. Como cosa buena, hoy estamos todavía un poquito de día y alcanzó a ver algo de luz en la ventana de... Por aquí ha estado más o menos lluvioso sol, pero bien, digamos que todo en orden. Entonces, no, pues bien, le vamos a dar la bienvenida a nuestra audiencia. Bienvenidos al nuevo Café STEM y muy contentos con el invitado que tenemos hoy. Pero hagamos memoria, ¿no? El último programa que emitimos, que fue hace unos 15 días, Ajá. fue el de Cognia, cuando hablamos sobre Ajá. la acreditación de los programas de educación STEM en los colegios. Muy interesante, casi nos morimos haciendo la subtitulación, pero nada, salió bien y además es que es muy interesante todos los temas que lo hacen, que los comentan ellos. Estuvimos con Scott y con Diney, pero muy bueno. Y les dejo aquí el link para que puedan verlo cuando quieran. Y hoy pues tenemos un nuevo programa. Antes de eso, quería comentar también para anticipar a nuestra audiencia que estamos en la subtitulación de un programa que grabamos hace como 8 días, 15 días. Como 15. Sí, como 15 días grabamos Ok. un programa con una experta de los Estados Unidos en formación escolar, preescolar, y con prácticas de ingeniería en los primeros Bien. años. En los primeros años. Muy lindo el programa, ¿cierto? Muy chévere, sí, muy Qué chévere. interesante. Y entonces, pues si estamos en la subtitulación, ojalá nos rinda para poderlo pasar pronto. Y tenemos en capilla, como le dicen, otros 2 programas. Ya tenemos más o menos nuestros invitados ya planillados, entonces vamos a ver si lo logramos en las próximas semanas. Pero listo. Hablemos entonces de nuestro invitado. Estamos hablando de Héctor Martínez, quien es una, como dice él, que es un friki del tema de tecnología. Ha estado trabajando con robótica en la educación durante varios años. Es español, pero vive en Colombia. Seguramente se enamoró de alguien en Colombia y quedó atrapado, sin salida, quizás. Pero de todas maneras, digamos que es una experiencia muy, muy bonita por todo el trabajo que está haciendo. ¿Y qué opinan? ¿Le damos la entrada? Sí, La Héctor. bienvenida, sí. Pura energía es lo que tenemos ahora. Hola. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal, hola, Muy Héctor? Héctor. bien, ¿Cómo muy, estás? muy bien. Héctor, ¿se alcanzaste a oír más o menos de la presentación, Sí, no? sí, sí, la escuché toda. Sí. Entonces, pues nada, cuéntanos, ¿tú eres de qué parte de España? Yo soy de Cataluña, que es un departamento como puede ser aquí Cundinamarca o el Caribe y demás. Pues soy de Cataluña, que queda al norte, limítrofe con Francia y tenemos mar Mediterráneo. ¿Y de qué ciudad? Soy de Girona. Girona yo creo que puede ser conocida en Girona. Colombia porque primero por el fútbol, había varios Sí, futbolistas colombianos jugando en Girona. el equipo del Girona. Y la segunda es, se grabó la 5ª temporada, si no recuerdo mal, de Game of Thrones, porque hay un casco antiguo, un barrio judío de los mejores, de los más bien conservados de Europa. Entonces, todas esas, eso que parecen castillos, el Septum Supremo de Game of Thrones y demás, es el casco antiguo de la ciudad de Girona. Qué bonito. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en casa? Uy, Jairo, pues hace 2 años y medio y tengo vuelo en diciembre y espero, mira, toco madera, espero poder ir en diciembre a pasar frío a España. Ah, bueno, ojalá de verdad que se te cumple, que no haya restricciones ni compliques, ¿no? Muy bueno. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, pues ayúdenme, Dani, si quieres empezar a preguntar, a conversar con Héctor. No, pues básicamente quería saber cómo, de pronto, cuál es tu profesión, cómo fue tu acercamiento con la educación, en qué momento de pronto escuchaste la educación STEM y cómo resultaste aquí en Colombia. Pues mira, Dani, yo siempre desde que tengo uso de razón, no sé, yo te diría que desde los 16, 15, 16 años,
siempre he participado de actividades extracurriculares que llamamos allá en el otro lado, de deportes, de arte. La verdad es que hice un poco de todo. Y llega un momento en el que un amigo me dice, oye, voy a ir a un curso de unos robots de Lego porque creo que a lo mejor los podemos utilizar en nuestras clases, además de hacer deporte y demás. A lo mejor se me ocurre que las podemos utilizar. Y a raíz de ahí es que empiezo ya el camino, ¿no? Y digo, oye, esto es lo que realmente me gusta. Yo había hecho otras cosas antes, pero eso es lo que realmente me gusta y entonces empiezo a especializarme y a darme cuenta que realmente me gusta, que creo que tiene un sentido aplicarlo en educación y es cuando me focalizo. Y llego a Colombia en el 2016, finalizando mis estudios, tengo que hacer una tesis, unas prácticas y pues por situaciones personales digo, quiero salir del país en vacaciones, quiero hacer un voluntariado y aprovecho y lo hago para la tesis. Y tengo un amigo que trabajaba por aquel entonces para el IMPEC, desarrollando el pensum de matemáticas de lo que vulgarmente podríamos llamar prisiones para adolescentes. Aquí creo que se llaman centros de privación de libertad de adolescentes. Me dice, oye, ¿qué tal si te haces estas 4 clases de matemáticas con un robot? ¿Te atreves? Y yo, pues por supuesto, por supuesto. Y entonces hice mi tesis de eso, de cómo podía desarrollar 4 o 5 clases de matemáticas. Me parece que hice geometría plana con un par de robots y hablar de diámetros, de circunferencias, de 2πr y de todo esto. Y la verdad es que era muy fácil hacerlo con robótica. Y pues ahí conocí a mi esposa y el resto ya lo ha contado Jairo. No, pero ahí lo sabemos muy bien. Pero bueno, ya tenemos. Supongo que la esposa es colombiana. Sí, por ahí se ven las fotos. Sí. Mi esposa Ah. es boyacense. Uy, pero entonces, claro, sí. ahí viniste a hacer la práctica, Razón. la pasaste muy bien. Yo veo un tema muy, muy interesante porque esa experiencia con el IMPEC, eso debió haber sido complejo. Para las personas que nos ven de pronto de otras partes de América Latina, el IMPEC es la institución que se encarga de la parte carcelaria. Entonces, lo que nos cuenta Héctor es que su primera experiencia, según entendería yo, fue su primera experiencia con robótica y con estudiantes, fue con chicos que de pronto tendrían algunas dificultades. Claro. ¿Cierto? No, total. Pues yo había hecho actividades de robótica, pero en entornos, por decirlo así, normalizados o en entornos de chicos en extracurriculares y demás. Y mi primera experiencia curricular, no por decirlo de algún modo, fue esta. Fue coger 4 robots, ponerlos en una maleta. Además, recuerdo que fue el año que se prohibió subir aviones con baterías de litio y demás, ¿os acordáis? Sí. Y me tocó como sacarlos yo venía en un vuelo de 4 escalas, en todas las escalas sacar los ordenadores, sacar las baterías y explicar con mi inglés macarrónico que eso eran robots, que yo iba a hacer un voluntariado. O sea, fue toda una odisea. Y pues como dices, Jairo, pues la verdad es que fue, o sea, al final yo me dedico a esto, ¿no? Y esa es mi formación. Sí. Colectivos vulnerables y colectivos con ciertas condiciones o dificultades, pero uy, fue duro, pero la verdad es que a mí me curtió, me gustó mucho y fue una experiencia que si tuviera la oportunidad repetiría sin pensármelo 2 veces. Muy bien. Claro. Okay. Yo tengo una pregunta, no sé si me permiten, o más bien como para orientar un poco a nuestra audiencia, de que el hecho es que Héctor no es ingeniero, ni es técnico, sino viene de otra área, de otro lado, y es enamorado del tema de la tecnología. Entonces, que nos cuente un poquitico sobre eso. ¿Cómo así? Pues ¿Cómo llegó ahí al tema de los robots? Desde el punto de vista del gusto, de ese gusto mira, por eso. yo siempre he tenido mucha afición a los videojuegos y tengo que decir, y me he dado cuenta con el tiempo, que mi papá compró un Macintosh 386, creo que se llama, cuando no tenía nadie en casa, y yo creo que de ahí nace mi interés pues por la tecnología, pues por curiosear, por querer aprender más y así. Como bien dices, Jairo, yo no tengo estudios de ningún tipo de ingenierías, no sé programar, entendiendo programar como botar código ni en HTML ni en CSS, o sea, en nada, en absolutamente nada. Pero sí que le he visto mucho sentido en todos estos años que yo he aplicado
ese pensamiento lógico, ese pensamiento computacional con niños, he visto que yo he aprendido muchas cosas. Lo he visto en mí mismo, ¿no? Y me he reconocido a mí siendo más organizado, planificando, lanzando hipótesis de qué creo que va a suceder con estas acciones. Y poco a poco he intentado que eso forme parte de lo que hago ahora con niños, que es educar y dar clases, ¿no? Entonces, como os contaba antes, yo creo que esto fue 2011, 2012, yo era camarero y este amigo mío me dice, oye, voy a hacer este curso de Lego, ¿te apetece venir? Y yo, pues por supuesto. Después del curso quedamos enamorados los dos y decidimos abrir una empresa para hacer cursos de robótica en extracurriculares, en extraescolares por las tardes y en sábados, y nos fue muy bien. La verdad es que yo siempre digo que morimos de éxito, que en 3 meses teníamos, yo creo que eran como 800, 900 estudiantes en nuestro territorio, que es casi un colegio, ¿no? Y pues ya el hecho de emprender y de estar metido en la empresa, pues cada día me obligaba, oye, sale un robot nuevo o compramos un robot nuevo, déjame probarlo, déjame ver qué es esto. Y esto, mira, que es que tiene unas competiciones a las que se puede participar. Uy, pues déjame investigar. Y lo que más me gusta, y yo siempre recalco de todo esto, es que pues, gracias a esto os conozco a vosotros y estoy en Colombia, ¿no? Que se genera mucha comunidad y si no sabes, no te preocupes, que encuentras al Freddy, al Jairo o al Dani, que te dedica media hora, una hora y te dice, mira, esto se cacharrea así, ¿no? Y al final, pues cacharreando, le he cogido el gusto y pues cada día que me dicen, oye, mira, esto para crear un videojuego, pues déjame dedicarle 45 minutos a ver si me interesa, a ver si lo puedo aplicar en una clase. Qué bien. Muy chévere. No sé, Dani, ¿alguna pregunta? Yo una pregunta, pero Freddy. Héctor, este tema de los extracurriculares, ¿tú lo ves que funciona mejor en España, en donde tú estabas? ¿O aquí en Colombia, cómo ves que es esa relación? Pues yo solo he vivido en Bogotá, ¿vale? Y no conozco las realidades de otras ciudades y sí que creo que aquí el hecho de vivir en una ciudad y en una gran ciudad como Bogotá o vivir en una ciudad media o una ciudad pequeña, las diferencias a nivel de la vida diaria me da la sensación que son muy distintas. Sí, seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo. Yo solo he vivido en Bogotá los 4 años que llevo en Colombia, pero lo que veo de Bogotá es que como las distancias se vuelven muy largas en cuanto a tiempo, no en distancia, sino en cuanto a tiempo, realmente es muy difícil durante la semana hacer actividades extracurriculares. Yo, por ejemplo, nunca había vivido en España ni conozco un horario por la mañana de actividades extracurriculares. Y aquí sí existen. De 7 a 8 de la mañana, antes de empezar clases, hay muchos colegios. ¿Por qué? Porque dicen, total, si ya estás aquí, ¿no? Y se tarda menos ahora que si te quedas después por las 4 de la tarde, pues hagámoslas ahora. Y en España sí que hay una tradición de que, primero porque trabajamos hasta más tarde, como el día se alarga, trabajamos hasta mucho más tarde. Entonces las familias necesitan, aunque no nos guste, ese tiempo de guardería, ¿no? De, oye, tengo que dejar a mi hijo haciendo algo productivo hasta que yo salgo del trabajo. Entonces, yo creo que solo por eso tienen mucho más éxito de lo que tienen aquí. Aquí simplemente hay como otros formatos, otros espacios donde poder hacer eso. Ok, qué bien. Y entonces, habíamos hablado hace un rato contigo fuera de cámara sobre un emprendimiento que tú habías hecho aquí en Colombia, que llegaste a Colombia y ¿qué pasó? Pues llego a Colombia, llego porque estoy casado con una colombiana y como no sé hacer otra cosa, pues ella me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacer lo mismo que hacías allí? ¿Por qué no lo haces aquí? Yo personalmente no conozco demasiados emprendimientos de este estilo o que tengan esos objetivos. Y pues eso fue lo que hice. Afortunadamente conocí a una gente que daba cursos de programación para adultos y les gustó mucho lo que yo hacía en España. Según me contaban ellos, no conocían a nadie que se lo hubiera planteado con una duración de todo un año. O sea, no conocían un club de fútbol, pero de robótica y programación, de manera anual, como el que yo planteaba, ¿no? De pronto conocían un curso que duraba 15 días, se acababa y un chico venía y aprendía a jugar con los Legos de robótica o con cualquier otro material y se iba al cabo de 15 días. Pero yo planteaba una serie de cronogramas donde durante todo el año participaba de diferentes eventos, por lo tanto me forzaba a enseñarte de diferentes herramientas, videojuegos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Y pues junto a ellos invertimos y durante 3 años lanzamos lo que se llamó Innovat Latam, pues con toda la experiencia que yo traía de allá y pues con el contexto que conocían mis socios acá colombianos. La verdad es que no nos fue mal y pues por eso estamos aquí, porque creo que conozco a alguien del equipo gracias a eso.
Y durante esos 3 años, pues mira, este último año que fue el 2020, iban a empezar o empezaron en el mes de marzo del 2020, más o menos entre 300 y 400 estudiantes de lunes a sábado en diferentes colegios de Bogotá. Y pues otra de las cosas que conseguimos fue traer una de las competencias internacionales de robótica a Colombia, que todavía no existía y que todavía este año, después de pandemia, pues ya ha quedado como legado o sea, ya es otro de los eventos que uno puede participar en Colombia de robótica y programación educativas. Yo tengo una confusión. ¿Tus estudiantes son niños o son niños y adultos o solo adultos? No me quedó claro. Nosotros organizábamos cursos y talleres para niños y niñas desde los 6 hasta los 18 años. ¿Qué pasa, Jairo y compañía? Pues que puntualmente, si íbamos a un colegio y hacíamos actividades para niños, niñas y adolescentes, acababan los profesores queriendo, oye, ¿y esto qué es? Y las familias, oye, ¿y esto qué es? Entonces, al final, pues el espectro era un poco también a demanda del cliente y del usuario y del centro, ¿no? Pero el foco nuestro era un club de robótica y programación. Yo siempre pongo el ejemplo, el club de fútbol, pero de robótica y programación, al que tú vienes, te entrenas y participas en competiciones. Y de todos los que hay, se hace una selección, igual que hay unos equipos y se convocan, para ir a participar de competencias, pues, de esto, de robótica, de programación de videojuegos, de aplicaciones móviles, de solucionar problemas con tecnología, etcétera, etcétera. Ok. Dani. Bueno, yo Entonces, sí quería pronto preguntarte cómo se vive el ambiente, pues ya lo mencionaste un poquito, ¿no? Pero de pronto si puedes contarnos un poquito más cómo es el ambiente interdisciplinario dentro del gimnasio moderno y cuál es de pronto tu rol o las actividades que más resaltas o que te han llamado la atención. Claro que sí. Pues primero contar, no sé si lo hemos dicho, a mí no me suena que actualmente trabajo en el gimnasio moderno de profesor. Sí, ¿cómo llegaste allá? Listo. Pues nada, yo lo decía ahora, ¿no? En marzo del 2020 teníamos esos estudiantes, porque ya no los tenemos. Desafortunadamente nos tocó cerrar la empresa, llegó la crisis y los colegios tenían otras prioridades y pues como emprendedores nos tocó decidir o cerramos ahora y cumplimos con nuestras obligaciones como emprendedores y jefes de un equipo o nos arriesgamos durante un tiempo y Dios dirá, ¿no? Y en nuestro caso, no sé si fue con más fortuna o menos fortuna, pues decidimos cerrar y afortunadamente se pudo cerrar bien y pues se pagó lo que se tenía que pagar y demás y nos tocó cerrar, ¿no? Y en esas me pongo a buscar trabajo, Dani. Y justo había una vacante en el gimnasio moderno de una sustitución durante un periodo de tiempo de incapacidad de una profesora. Yo entro esos 3 meses y al año siguiente me dicen, oye, pues queremos poner una persona más en el área de tecnología, ¿te sumas? Y yo, pues por supuesto que sí. Y me sumo, entre otras cosas, por lo que decías, porque actualmente el gimnasio moderno, desde que yo llegué en agosto del 2020, creo que ya llevaban 2 años, si no lo digo mal, en una innovación curricular. Y entre ellas, primero que se quiere trabajar por competencias y habilidades, es decir, no evaluamos los contenidos que aprenden los muchachos. Y eso para mí me parece muy importante. Y más trabajando en robótica, que las clases de robótica, no sé si habéis vivido el ambiente, es muy por competencias, ¿no? Yo no evalúo si sabes sumar, yo evalúo si sabes discutir, si sabes argumentar, si sabes compartir, si sabes, no sé, organizar, planificar. Entonces, a mí eso me gustó mucho, particularmente. Entonces, para mí, primer punto positivo. Y el segundo es que una de las materias de las cuales formo parte y para lo que a mí me dijeron, oye, nos encantaría que liderases parte de estos proyectos, se llama la materia de STEM, que el colegio la ha enfocado en resolución de problemas, aprendizaje basado en la resolución de problemas. Y en esa materia nos juntan a 3 profesores de 3 disciplinas, pues el profesor de ciencias, el profesor de tecnología y el de matemáticas. Y la idea es plantearles una pregunta problema a los estudiantes, que la plantea el profesor y a partir de ahí desarrollar talleres de ciencias, de matemáticas y de tecnología, intentando que los estudiantes encuentren la inspiración en esos talleres para encontrar una posible solución a ese problema. A mí eso me gustó mucho. Entonces dije, pues por supuesto, aquí y me echan solo con agua caliente, pero yo no me voy. qué chévere.
Por cierto, sí, digamos, no lo habíamos mencionado que estabas en el gimnasio moderno, pero cuando pusimos el nombre tuyo en el banner, Sí, ahí decía. entonces sí salía que, digamos, Perfecto, ya perfecto. había algún mensaje, pero muy Ay, interesante. buenísimo. Entonces, según eso, tú te estás adentrando cada vez en una formación más interesante y profunda para los chicos, no solamente en el tema puramente técnico del tema de los robots, sino que estás utilizando los robots, digamos que como excusa o como herramienta tecnológica para el aprendizaje. Exacto, exacto. Y mira, pues allí os doy un ejemplo de lo que hicimos en este primer semestre. Yo tenía muchas ganas, bueno, yo no, el compañero de ciencias me dijo, tengo muchas ganas de que los estudiantes aprendan o entiendan la importancia que tienen los datos, la importancia que tienen los datos a tiempo real en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y cómo los utilizamos en nuestro teléfono, ¿no? Con el Internet de las cosas, cómo está interconectado todo, ¿de acuerdo? Pero quiero que lo entiendan en un contexto de STEM. Y otro profesor decía que a lo mejor le daba más miedo o no entendía tanto del tema, decía, oye, yo quiero trabajar un tema que controlo un poco más, que es el tema de la polución, de la calidad del aire. Y en esos momentos yo estaba cacharreándole a un software que es muy parecido a Scratch, a lo mejor lo conocéis, se llama Mblock, que tiene unas extensiones que permite a tiempo real saber la calidad del aire de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y les dije, oye, pues digámosle a los muchachos cómo podemos, con datos a tiempo real de calidad del aire, concientizar a la comunidad de nuestro colegio sobre pues, la importancia de los datos y de la calidad del aire. Hicimos talleres de construcción de filtros, seguro que lo habéis hecho, construcción de filtros caseros para saber qué tanto humo pasa por la calle de tu casa. Hicimos cálculos de áreas, superficies y demás con las partículas, ¿no? Y densidades con las partículas que en el microscopio aparecían una vez cogíamos esos filtros caseros y los poníamos en el microscopio. Oye, pues ¿cuántas partículas ve usted de esto? ¿Qué densidad cree que tiene? ¿No? Y desde tecnología pues trabajamos todo el tema del pensamiento lógico y computacional para acabar haciendo una serie de animaciones, de aplicaciones de celular en este software, en Mblock, que lo que hacían los chicos era, oye, cojo datos a tiempo real y para analizarlos, para saber que los entiendo, quiero que los grafiques. Y una vez has graficado esos datos, quiero que des algún consejo, que la aplicación diga algo dependiendo del tipo de resultados que me dé a la persona que esté al otro lado, ¿no? Que diga, pues hoy ponte la mascarilla yendo por el barrio de Chapinero en Bogotá, porque resulta que la calidad del aire, según las partículas de PM2.5, que son un tipo de partículas, es muy alta y es recomendado que lleves mascarilla puesta, ¿no? Entonces fue un poco un ejemplo de lo que hicimos en el primer semestre. ¿Y eso fue con chicos de qué edad? Estos chicos son de octavo, vosotros sabéis mejor que yo esa edad, son 14, 15 años. Sí, algo así. 14, 15 años hay en octavo en Colombia, creo que sí, ¿cierto? Sí, puede ser 13, 14, 15, sí, más o menos. Sí. Ajá. Muy bien. Muy interesante. Y entonces, yo quisiera de pronto preguntarte, ¿y cómo han visto tus colegas en el colegio esas experiencias STEM? O sea, sabemos que los chicos se emocionan y lo pasan, pero súper bien. Eso no tiene duda. Y aprenden una barbaridad. Pero ¿cómo has visto a tus colegas en el colegio? Yo creo que como en todos lados habrá de todo, ¿no? Espero que no vean este vídeo mis colegas, por favor, perdonadme. No, pero le da suavecito. No, habrá de todo. Sí creo que cualquier cambio pues implica unos riesgos. Y como cualquier riesgo, da miedo. Y pues como cualquier miedo, oye, salir de la zona de confort es incertidumbre, Claro. ¿no? Entonces, pues toca manejarlo con más o menos fortuna. En mi grupo, por ejemplo, pues todo este proyecto del primer semestre intenté liderarlo yo y a pesar de que yo no sé de ciencias, por ejemplo, yo no tenía ni idea de las partículas que existían en el aire, ¿no? Pues yo, pero sí que le podía decir al compañero de ciencias, oye, ¿de qué vas a hablar de la polución? No, pues voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro. Bueno, ¿y qué podemos hacer desde ciencias? No, pues podríamos ver en un microscopio. Y luego iba el de matemáticas y le decía, oye, ¿y será que tú puedes calcular densidades? Yo no sé, es más, no me acuerdo cómo se calculan, me tocaría buscarlo, pero sé que eso forma parte de tu pensum de matemáticas, ¿no? Y desde el área de tecnología sí que es cierto que el colegio, pues no es que sea una directriz, pero es algo que intentamos porque, y eso es algo mío personal, una opinión personal mía, creo que los profesores de tecnología
somos los que solemos atrevernos a más cosas, ¿no? Sí, claro. Porque somos los que cogemos un destornillador, Sí. no en mi caso, pero bueno, yo más bien el ordenador, o cogemos el ordenador, o un robot nuevo, o lo que sea, y como que intentamos no llevar a arrastrar a nuestros colegas a eso. Y te digo, pues Sí. los hay que tienen más miedo, más incertidumbre, pero sí que es cierto que el colegio se lo está tomando muy bien y creería que es de las materias que uno más disfruta haciéndolas. Primero porque aprendes cosas que tú no sabías. Yo no tenía ni idea, te repito, de que eran partículas PM2.5, PM10. Me acuerdo, y me acuerdo que cuando lo hacíamos, esa era una de los ejercicios de engranaje en el pensamiento que les hacíamos a los muchachos. Que yo les decía, oye, ¿se acuerdan cuando Claudia López nos decía que para nuestra audiencia Claudia López es la actual alcaldesa de Bogotá? ¿Se acuerdan cuando la alcaldesa nos decía, estos días, alerta naranja, no se va a poder sacar el coche en estos momentos, tal? Pues tenía que ver con esto que estamos trabajando. Y decían, ay, es verdad, tienes razón. Sí, entonces yo tampoco tenía ni idea. Yo me acordaba que nos prohibían salir con el coche o con la motocicleta, pero no sabía que se atendía a eso. Entonces me parece súper interesante porque todos aprendemos, todos estamos en ese proceso metidos al final para darle solución a un problema que ninguno la tiene cuando empezamos. Oh, ok. Así es. Yo iba a decir algo con respecto a los profes. Sí, realmente el área de tecnología es una de las más integradoras. Eso es lo que hay que decir. Y muchas veces, inclusive los profes de tecnología hacen algo de ingeniería en sus actividades. Entonces es más fácil para ellos que lideren el cambio. Y lo otro importante es que, como por ahora en Colombia, digamos, hay una línea directiva que es la Guía 30, que es la que les dice más o menos qué es lo que hay que enseñar, pero tienen cierta libertad de escoger los temas, ¿cierto? Entonces Exacto. es mucho más dinámico. Yo no sé si Héctor nos quiere mostrar algo que vamos a compartir para de pronto Pues claro que sí, claro que sí. Si os parece, vamos a mostrar dos cosas y ahí a ver si nos ayuda Freddy. Esto primero que nos está mostrando Freddy es la página web de Tecnoagora, que es algo que particularmente me gusta mucho y creo que justifica mucho de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues fijaos, a mí me tocó cerrar un emprendimiento, pero el día que lo cierro me llama uno de mis estudiantes, que además estaba becado y pues aún me gusta más, pues porque como hemos dicho, yo vengo de lo social, me dice, profe, yo tengo que pagarme la universidad. Yo quería ser cocinero hace un año, pero veo que esto es lo que me gusta y quiero pagarme una ingeniería. Creo que me va a ayudar el poder hacer lo que usted hacía, dar clases de robótica. ¿Me permite copiarle el emprendimiento y si alguna vez usted tiene clientes que no saben qué hacer, me los envía? Y este es el negocio de Tecnoagora. Hace un año nació. Coordinándolo está un ex estudiante que en su momento tenía 18 años, actualmente se paga la universidad con estas clases y enseña a niños y niñas de pues toda Colombia a hacer videojuegos, a hacer programación, a hacer robótica y demás. Y pues creo que es un poco de la semilla de lo que bebe STEM, ¿no? Generar sí. esas ganas de aprender, de curiosear, al final de manejarte en la vida, pues sea con tecnología, con ciencias, con matemáticas, con arte, con lo que sea. Es La precioso, Héctor, es precioso porque es que uno de los elementos de los pilares de la educación STEM es la visión de innovación y el emprendimiento. Y este Exacto. chico, ¿cómo se llama el muchacho? Carlos. Digamos que él ya tiene de pronto muy claro el tema de emprendimiento. Seguramente la formación universitaria, como el pregrado, le va a servir mucho, pero va a poder seguir tranquilamente en estos temas. Mira, ese que aparece ahí en la foto dándole al ordenador es Carlos. Muestra, Ese de ahora, ese de las gafas. Ah, ok. Ah, ¿No? no, Y yo magnífico. siempre digo lo mismo. Al final, hay la universidad de la calle, ¿verdad? Que no se aprende, pero es esa de aprender a pagar facturas, aprender a hacer un contrato, aprender a que se pagan impuestos, aprender a negociar con un cliente, con un proveedor, a buscar cotizaciones. Claro que Pues este sí. muchacho, en un proyecto que estamos ahora ahí trabajando, me pidió cotizaciones, las comparó, Héctor, ¿qué hacemos? Tengo que pagar esta factura, tengo que pasar esta otra, tengo que llamar al gestor a ver si nos ayuda a hacer esto. Creo que eso es un aprendizaje que muchas veces no nos hacen, pero que es muy necesario. Y pues me gusta mucho lo que tú dices, me parece que es algo de lo que me siento muy orgulloso y que si de cada 1000 estudiantes sale uno o dos como Carlos,
yo me doy por satisfecho. Ojalá salgan más, ¿eh? No, pues Pero... no, la idea es que esto ya se vuelva algo más cotidiano. Sí, Exacto. sí. Eso es lo que queremos hacer a través de la educación STEM, porque ya los chicos ya saben, ya no son los que hacen caso, sino ellos dicen cómo se hacen las cosas. Claro. Esa es la idea. ¿Y Así cuál es. era la otra cosa que íbamos a mostrar? Y lo otro, que a lo mejor es un caso más práctico y es como lo que están buscando un poco más nuestra audiencia en el día de hoy, es como, por ejemplo, yo he utilizado Scratch en dos situaciones puntuales con dos tipos de colectivos de niños distintos para al final pues no trabajar tecnología en sí mismo, sino buscar que la tecnología solo sea una herramienta para aprender otra cosa. Este que nos está mostrando ahora mismo Freddy es un proyecto que hice junto a la Fundación del Fútbol Club Barcelona en Colombia, trabajando con niños en Colombia y en Perú durante la pandemia. Ellos hacen actividades donde lo más importante no es el fútbol, sino la educación en valores. Y como no podían jugar a fútbol, pues me dijeron, oye, lo que más se nos ocurre que puede tener sentido de jugar es jugar a videojuegos. ¿Será que podemos crear algún videojuego con alguna herramienta, pero seguir trabajando valores? Y yo, pues por supuesto. Entonces aquí hay recogidos todos los proyectos que hicieron los muchachos sobre discriminación, amistad, soledad y demás, creados en Scratch, y os digo, con chicos de manera colaborativa desde Perú y desde Colombia. Qué bien, qué bueno. Ahí está cargando, ¿no? Sí, Okay. ahí tenemos. O sea, la idea era crear esta especie, no sé si vosotros los teníais aquí en Colombia, en España eran bastante famosos cuando yo era pequeño los libros estos de Escoge tu propia aventura, que había una acción y tú decías, ve a la página 25 si quieres que pase esto, o a la página 28 si quieres que pase esto otro. Entonces la idea era un poco esa, simular libros de Escoge tu propia aventura con una situación que nos llevase a diferentes... ¿ves? Ahí tienes. Es que quieres acompañarlo al salón o no acompañarlo al salón. Y ahí suceden diferentes cosas. Interesantísimo. Qué bueno. Interesante. Sí, este la pasamos muy bien y fue muy interesante. Y el otro ejemplo, si quieres, Freddy, es desde las clases de tecnología, a mí me tocaba introducir a los chicos al pensamiento lógico computacional. El colegio decide que la herramienta que nosotros utilizamos para eso es Scratch. Pero a mí no me gusta hacer un tutorial porque sí, decirles, mira, pues así se mueve un personaje. Me gusta que le encuentren el sentido, ¿no? Y por aquellos días me habían dicho los chicos que estaba leyendo un libro en la asignatura de español que se llamaba El País Chiquito. Pues les propuse que como cierre de nuestra unidad didáctica intentasen resumir un personaje, la escena que más les había gustado, no sé, el libro, que se inventasen una escena en Scratch del País Chiquito. Entonces ahí cada uno hizo lo que pudo, quiso y buenamente colaboró. Pero sí que es cierto pues que al final ahí hubo un ejercicio de, bueno, ¿y a mí qué es lo que más me gusta del libro? ¿Y de qué va el libro? ¿Y qué personajes hay? Que al final es lo que está haciendo la profesora de español, Marta, ¿no? Pero yo les dije, bueno, pues plásmenlo en una actividad de Scratch. Y pues nuevamente ahí tienen que pensar cómo se relacionan los personajes, quién habla primero, quién habla después. Lo que os decía, con más o menos fortuna lo conseguimos, ¿eh? Muy interesante, muy muy chévere. Oye, de pronto para cerrar, como para ir ya mirando, ¿cuál crees tú o qué se planea en el colegio con respecto a la educación STEM? ¿Qué se vislumbra, qué directrices hay o qué intenciones hay como para el corto plazo, llamémoslo así? Como en el corto plazo, lo que estamos ahora es en un proceso de certificación internacional y como las dos grandes visiones del colegio son la ciudadanía global, que se llama desde allí, no sé si en todos lados se llama igual, que es reconocer el papel que tú tienes desde lo más micro y cómo afecta eso a lo más macro. Es decir, yo como ciudadano de Bogotá, español, viviendo en Colombia, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo yo cambiar algo que sucede en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, a nivel global, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser muy interesante, por ejemplo, para lo que hablamos de STEM, de los problemas, entenderlos desde lo micro y de lo macro, ¿no? Pues, por ejemplo, si decíamos, no sé, el mismo ejemplo que yo proponía antes, ¿no? De la polución, yo ya ando buscando, porque creo que existen medidores de calidad de aire creados con Arduino y demás, pero que están certificados para recoger todos estos datos y que formen parte de la red mundial de datos que analizan los que saben de esto para guardarlos, ¿no? Pues me parece que puede ser una segunda etapa de esa pregunta-problema que yo planteaba. Oye, ¿y ahora
habiendo entendido todo esto, ¿cómo podemos instalar una estación de estas homologada en el campus, por decir algo, ¿no? Y entendiéndolo, llevar esas soluciones a soluciones que realmente impacten a lo más cercano o a lo más grande. Qué bien, qué muy chévere. Claro que sí. Pues bien, muchísimas gracias, Héctor. Tus experiencias son impresionantes, inspiradoras, son maravillosas, de verdad que dan muchas ganas de, digamos, de tener esas experiencias de aprendizaje. Trabajar con Muy Héctor. chévere. Sí, muy chévere. Yo os invito cuando queráis, Dani. Ok, muy bien. Vamos a dejar de pronto en la descripción, vamos a dejar ahí los datos de Héctor para que de pronto los puedan contactar y puedan saber más de él, pero ha sido uno de nuestros invitados más interesantes que hemos tenido en nuestro Café STEM y pues muchísimas gracias por tu visita y pues No, nada. a vosotros, el placer es mío y ojalá nos vayamos encontrando en más sitios como este y en otros lugares en Bogotá, en Colombia y donde sea. Muchísimas gracias. Entonces, pues Freddy y Dani, nos despedimos de nuestra audiencia por este Café STEM y pues nos vemos en un próximo Café STEM. Muchas Muchas gracias, gracias. Héctor. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Chao.